Hola, bienvenido a tu clase bíblica. El día de hoy veremos la historia de una familia que aparece en la Biblia en Génesis capítulo 37 y vamos a ver cómo era la relación entre esos hermanos. Pongan mucha atención porque es muy importante cómo debemos tratar a nuestros hermanos. José y sus hermanos. Jacob moraba en la tierra de sus padres. Sus hijos se habían hecho grandes y pastoreaban los rebaños. 12 hijos tenía Jacob. Rubén era el mayor. Luego le seguían Simeón, Leví y Judá. José y Benjamín y los hijos de Raquel eran los menores. José ya tenía 17 años. Cuando muchacho, Jacob era el favorito de su madre y Esaú el de su padre. Isaac y Rebeca habían mimado cada uno a uno de los hijos. Eso no era bueno y así trajeron mucha aflicción a la familia. Jacob parecía haberse olvidado totalmente de eso, pues estaba haciendo lo mismo. Amaba más a José que a sus demás hijos. ¿Cómo se produjo eso? ¿Dónde se originó? José era hijo de Raquel, la cual había muerto cuando Jacob volvía de la tierra extraña. En una de las últimas etapas, había sido sepultada en el campo de Efrata y Jacob no la podía olvidar. Cuando veía andar a José, pensaba en Raquel, a quien tanto había amado. Entonces su corazón se enternecía y se ponía melancólico. Se sentía forzado a ser muy amable con José. Era como si de esa manera continuase prodigando cariño a Raquel. Además había otra cosa. Los otros hijos, especialmente los mayores, le habían dado muchos disgustos. Eran rudos e impíos y hacían mucho mal. José, en cambio, no era así. Procuraba ser bueno y obediente. Y cuando oía las malas cosas que hacían sus hermanos, se entristecía y contaba a su padre lo que había oído. No lo hacía porque le gustara hablar mal, ni tampoco porque deseara que sus hermanos fuesen castigados o reprendidos. No, lo que él hacía no era delatar. Lo decía porque le causaba sincera aflicción y deseaba mucho que sus hermanos procedieran mejor. José amaba al Señor y también por eso Jacob lo quería tanto. Podía consultarlo todo con José y hablar del porvenir y de las ricas promesas de Dios. José pensaba mucho en eso y a veces hasta soñaba con ello. Sucedió que Jacob empezó a mimar a su hijo. Mandó a hacer para él una túnica preciosa de muchos colores, como solo las llevaban los príncipes. Pero a los otros hijos no les dio una vestidura así. José era tratado como el principal. A José le agradaba mucho eso. Le gustaba ser el chico de papá y parecer el principal. En verdad, algo de presunción había en el corazón de José. Hasta soñó una vez que él era el primero entre todos ellos. Una vez soñó José que estaba con sus hermanos en el campo sembrando. El trigo ya estaba segado y había que atarlo en gavillas. Benjamín también ayudaba. Y he aquí, cuando todos habían atado la primera gavilla, sucedió una cosa extraña. La gavilla de José de por sí sola se levantó y estuvo derecha. Entonces las gavillas de los hermanos vinieron en derredor y se inclinaron respetuosamente delante de la gavilla de José, como si fuese el amo. Ese sueño no fue olvidado por José. Al día siguiente fue todo emocionado a sus hermanos y les dijo: «Escuchen, este sueño que he soñado». En ese momento no pensó que era mejor guardar silencio. Los hermanos se enfadaron a causa de este sueño. «Ah, eso te gustaría, ¿no? Que tú fueras nuestro amo para poder gobernarnos». Lo ponían en ridículo y se reían de él. «Soñador», le gritaban. Entre ellos decían: «¿Sabes lo que él quiere? Quiere conseguir más tarde el derecho de primogenitura. Quiere ser el principal y recibir la parte doble de la herencia, pero eso no será. Aquí estamos nosotros aún». Con todo eso, iban creciendo en los hermanos el odio hacia José. Después José volvió a tener otro sueño semejante al anterior. Ese sueño también lo relató a sus hermanos un día que estaban juntos con su padre. José dijo: «Ahora sí que soñé un sueño extraño. El sol, la luna y 11 estrellas vinieron del cielo y se inclinaron delante de mí». Entonces hasta el padre Jacob creyó necesario reprender a José. «Pero muchacho», le dijo, «¿qué hay con tanto soñar? ¿Crees tú que todos hemos de venir a inclinarnos delante de ti
¿Yo, tu madre y tus hermanos? Tu madre además ya ha muerto, hijo mío. Jacob sacudía la cabeza. Él también había soñado una vez, hacía mucho tiempo. El Señor mismo le había mandado ese sueño. ¿Sucedería quizá lo mismo con José? Jacob guardó este sueño en su corazón. Los hermanos, en cambio, reían y se burlaban y sus corazones estaban llenos de odio. Poco después los hermanos se alejaron en busca de buenos pastos. José se quedó con su padre. Un día llegó la noticia de que los hermanos apacentaban en Siquem, pero luego, en mucho tiempo, no se supo nada de ellos. Jacob se inquietó porque en Siquem vivían enemigos de sus hijos. Por eso llamó a José y le envió a buscar a sus hermanos y averiguar si todo marchaba bien. Se marchó a Siquem. 2 días duró el viaje. Cerca de Siquem, José anduvo errante por el camino. Subía a los cerros y miraba hacia el horizonte, pero no veía rebaños ni pastores. El sol brillaba sobre la arena amarilla. En los áridos campos no se veía más que un hombre solitario. Los hermanos no estaban allí. El hombre se acercó y preguntó a José: ¿Qué buscas? Busco a mis hermanos, con los rebaños, dijo José. ¿Sabe usted acaso dónde están? Sí, dijo el hombre. Hablé con ellos, oí que decían que querían ir a Dotán. Entonces José se puso en camino a Dotán, que era aún más al norte, un lugar donde pasaban las caravanas hacia Egipto. Cuando llegó allí y subió a una colina, vio la llanura cubierta de grandes rebaños. Allí cerca se veía un grupo de hombres junto a un pozo. Eran sus hermanos. Por fin, contento, José corrió hacia ellos. Sus hermanos le vieron venir y en sus ojos brilló el odio. Mirad, dijeron, ahí viene ese soñador. Seguramente viene a ver si puede contar algo malo de nosotros. Así se acredita más con nuestro Padre. Así piensa tener más seguridad de que un día nos gobernará, pero no lo logrará. Aquí estamos nosotros aún. Oh, mirad, ahora lo tenemos. Ahora estamos a solas con él, lejos de nuestro Padre. ¿Qué haremos con él? ¿Quién era el que presentó ese horrible plan? Rubén no era. ¿Era Simeón o Leví, que también en Siquem había cometido un asesinato en masa? Uno hubo entre ellos que dijo: deberíamos matar a ese soñador, así quedamos libres de él, nadie lo verá, y a nuestro padre le podemos decir que una fiera lo ha despedazado. Entonces todos gritaron: sí, eso haremos. Así concluimos con él definitivamente. Entonces veremos lo que resulta de sus sueños. Pero no todos estaban de acuerdo, por suerte. Rubén no lo estaba, y era el mayor. Pero Rubén no era hombre valeroso. Debió haber dicho: no sucederá, el que toque a José me tocará a mí. Pero no se atrevía a hacer eso. Dijo solamente: no hagáis eso, hermanos, no derraméis sangre, echadle más bien en uno de esos pozos en el desierto, así morirá lo mismo y no nos molestará más. Sí, sí, gritaron los demás. Rubén tiene razón, eso es mejor. Entonces nadie puede decir que nosotros le hemos muerto. Rubén estaba contento. Cuando oscurezca, pensó: yo ayudaré a José para que huya. Pensó que había sido muy listo. José sería salvado y él, Rubén, quedaría bien con todos. Entonces los hermanos quedaron callados esperando a José. ¿Los hermanos? Más bien los asesinos. José se acercaba a ellos sin pensar en mal alguno. Bien veía esas caras duras y los ojos chispeantes, pero él sabía que sus hermanos eran hombres desabridos y rudos. Nunca habían sido amables para con él. Cuando quiso tomar asiento entre ellos, se levantaron enojados. Le arrancaron su preciosa túnica de colores, lo empujaron y lo arrastraron por la arena. De su llanto y su súplica no hicieron caso. ¿Qué podía hacer José solo contra esos rudos y fuertes hombresotes? Lo arrastraron hasta el pozo y lo arrojaron adentro, cerrando la entrada con una piedra. Ahora sí, dijéronle, quédate ahí, soñador, sigue soñando hasta la muerte, que eres el amo de todos nosotros. Después regresaron y se sentaron a comer pan. ¿Cómo podían comer pan mientras que su hermano moría de hambre? Rubén no pudo comer.
y salió al campo donde anduvo medio errante. Tenía que estar solo con sus inquietudes, con su mala conciencia que le acusaba diciendo: Rubén, tú eres el mayor, tú podías haberlo impedido. Sí, ya veremos, pensó Rubén. Cuando oscurezca, arreglaremos todo. Era la estación seca del año. La mayor parte de los pozos en el campo estaban vacíos y en uno de ellos, arrojado sobre el barro del fondo, yacía José. Estaba llorando. Todo era oscuridad en derredor suyo. Por una abertura entraba un rayito de luz. También había tinieblas en el corazón de José, pues estaba lleno de desesperación y angustia. ¿Huir? Era imposible. Las paredes eran altas y escarpadas y la piedra que cerraba la boca era tan pesada que un hombre robusto acaso ni la podía levantar. José no podía contar tampoco con ninguna compasión de parte de los hermanos. Y su padre Jacob tampoco podría ayudarlo, pues ignoraba todo esto. Pero el Padre en los cielos, él sí lo sabía. Cuando José pensó en eso, ya no estaba tan desesperado. Entonces, por entre toda su angustia y aflicción, comenzó a resplandecer un rayo de luz. Oró diciendo: Oh Señor, Dios de mi Padre, ayúdame. En la parte de arriba, cerca de la boca del pozo, sonaron pasos. Se aproximaba alguien. Venía gente. La piedra fue quitada. José, agárrate. Era la voz de Judá. Una cuerda gruesa venía balanceándose hacia abajo. Fuertes, curtidas manos la sujetaban arriba. Estoy salvado, pensó José. Hubiera podido cantar de contento cuando lo iba alzando hacia arriba. Pero cuando a causa de la fuerte luz del sol quedó medio ciego, un hombrezote le puso las manos encima. Era un extranjero y parecía un comerciante. Tocó y palpó a José y lo miró de todos lados. 20 piezas de plata, dijo luego, y contó el dinero en manos de uno de los hermanos. Entonces José comprendió: sus propios hermanos lo vendían como si fuera un animal. Cuando lo ataron al parejo de un camello, se dio cuenta de que sería conducido como esclavo a una tierra distante. Nunca volvería a ver a su padre. Se lamentaba, gemía, pedía auxilio, suplicaba clemencia, pero solo las ovejas se pusieron inquietas a causa de los lamentos de José. Los hermanos se reían y se alejaban del lugar. Cuando José fue llevado de Tiro al desierto en dirección al sur, ellos tranquilamente se repartieron el dinero entre sí. La caravana se iba perdiendo en el horizonte. Cuando hubo oscurecido, Rubén regresó al pozo, así como lo había pensado antes. Los hermanos no estaban en la vecindad, de modo que nada notaron. Traía una cuerda que dejó bajar al pozo y llamó: José, toma la cuerda, José. Yo soy Rubén, vengo a socorrerte. Mas ningún sonido rompió el silencio en la oscura profundidad. La cuerda quedó floja. ¡José! ¡José! Ninguna respuesta. Comprendió Rubén que José ya no estaba allí y fue rápidamente hacia sus hermanos. ¿Dónde está José?, gritó. ¿Qué habéis hecho con el muchacho? Entonces supo que una compañía de mercaderes ismaelitas había pasado y que los hermanos habían vendido a José. Va con ellos a Egipto, dijeron. Es lo mismo que si se hubiera muerto. De esa lejana tierra, de todos modos nadie regresa. Rubén estaba desesperado. Él era el mayor, el que tenía más culpa. Cuando pensó en su anciano padre, gritó fuera de sí: ¿Qué haré? ¿Dónde me ocultaré? ¡Ay, que me hubiera portado con más energía! Pero los hermanos se reían de su remordimiento. Demasiado tarde, dijo uno. Esa noche, José estaba echado junto a un fuego, bien atado, en el campamento de los árabes que lo habían comprado. Los camellos descansaban. Uno de los hombres observaba cuidadosamente haciendo la guardia. José no podía dormir. En las muñecas y en los tobillos le apretaban las cuerdas. Los pies, cansados y estropeados, le ardían de dolor. Y ante todo esto, José se preguntaba: ¿por qué le había sucedido esto? ¿Qué ocurriría con su padre cuando él se enterara? ¿Qué es lo que iba a preguntar su papá?
Y bueno, pues hasta aquí dejamos la historia acerca de José. La aplicación de este estudio es acerca de que Dios ha diseñado que en las familias exista el hogar, dulce hogar. Sin embargo, muchas veces esta no es la realidad de nuestras familias. Así que en la entrada de nuestro hogar debería haber una advertencia en el tapete de entrada que dijera: bienvenido, entra bajo tu propio riesgo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que muchas veces en las familias los hermanos se llevan como perros y gatos, así como comúnmente lo decimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque está lleno de emociones, aventuras. Nuestra familia es una familia real, pero muchas veces porque vivimos en este mundo, pues el pecado está en nosotros. Así que ese es el motivo por el cual cometemos muchas cosas que a Dios no le agradan dentro de nuestra familia. Para corregir esta situación, ¿qué es lo que debemos hacer? Amiguitos, tú ahí con tu hermano, con tu hermana o tus hermanos, ¿estás pasando alguna situación similar a la de José? Lo que tenemos que hacer es pedirles perdón a nuestros hermanos, porque así podremos tener una mejor vida en familia junto con nuestros padres. Y a nuestros padres también es mostrarles que todos somos especiales. Nadie es mejor que otro, nadie es más que otro. Todos somos hijos de la misma familia. Te invito a que hagas una oración en donde tú le puedas pedir a Dios perdón acerca de tu mala conducta y trates de enmendar, corregir e incluir también palabras amorosas hacia tus hermanos. Bueno, chicos, aquí terminamos la clase el día de hoy y espero que te sea útil. Nos vemos en la próxima clase.